Buenos días. Qué privilegio es volver a reunirnos en esta mañana y continuar estudiando el libro del profeta Isaías. Quiero invitarle para que oremos juntos y podamos comprender aún más el propósito de Dios con nuestra congregación y nuestras vidas al estudiar este libro. Amado Padre, gracias porque te has revelado a nosotros. Gracias porque todo lo has hecho con un propósito y es poder disfrutar de tu presencia y de tu gloria. Queremos agradecerte por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él se despojó a lo sumo. Él se hizo obediente a ti. Él mostró tu gloria. Él nos pudo acercar a ti gracias a su sacrificio perfecto en la cruz. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas. Al contemplarte a ti hoy, en esta mañana, queremos que tú cambies nuestras vidas, que transformes nuestra manera de verte y de relacionarnos contigo, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a tener el estudio en esta mañana del capítulo 6, versículos del 1 al 13, en el cual vamos a estar estudiando la visión de Isaías. Así que si tiene una Biblia, le invito para que la abra y siga conmigo la lectura. Es muy interesante ver que cuando hay algún velorio o alguna persona fallece, escuchar historias acerca de esa persona, escuchar sus experiencias, escuchar cómo fue su vida. Y eso es algo que va a pasar también aquí en la lectura que vamos a tener el día de hoy. Hay 4 puntos muy importantes que queremos estudiar con relación a este texto. El primero es la revelación que Dios hace al hombre. Segundo, la respuesta del hombre a ese conocimiento. El tercer punto que veremos es la gracia y perdón que proceden del trono de Dios. Y lo último será la actitud del hombre hacia Dios. Iniciemos con la lectura en Isaías, capítulo 6. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba todo el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales y la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El primer punto que veremos es la revelación de Dios al hombre. Vamos a dejar la lectura allí y vamos a continuar. Dice acá Isaías que el año de la muerte del rey Usías. Es interesante ver que Usías muere en el año 740 antes de Cristo, después de haber reinado 52 años. Eso lo narra segundo libro de Crónicas, del capítulo 26 del 1 al 23. Allí nos dice que Usías hizo lo recto ante los ojos de Dios, que él persistió en buscar al Señor, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó, Dios lo ayudó, pues llegó a ser muy poderoso. Algunos apartes de esta lectura de Crónicas nos dice que él edificó Lot y restituyó a Judá, que él también persistió en buscar a Dios mientras estuvo Zacarías. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas le pagaron tributo a Usías y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto porque él llegó a ser muy poderoso. También nos cuenta que él tenía mucho ganado, tenía labradores y tenía viñadores, campos fértiles porque amaba la tierra. Usías era un rey que tenía un ejército listo para la batalla. Él tenía más de 2.600 jefes de familia dispuestos a comandar sus ejércitos. Cuando estudiamos al rey Saúl, él tenía un ejército de 250.000 hombres. Pero aquí nos dice en 2 de Crónicas 26:13 que bajo su mando había un ejército poderoso de 307.500 hombres.
los cuales hacían guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Él hizo además escudos, él hizo lanzas, él hizo cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Él además inventó unas máquinas de guerra e hizo unas torres desde las cuales lanzaba flechas y también tiraba piedras cuando tenía batallas, grandes batallas. Por eso su fama se extendió hasta muy lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Esa es la narración que nos da crónicas acerca del rey Usías. La segunda parte dice allí, vi yo al Señor. Entonces hemos aprendido que la Trinidad, en el seno trinitario hay 3 personas y que cada manifestación visible o cada aparición o cada revelación de la divinidad le pertenece a la segunda persona de la Trinidad. Así que Isaías, cuando dice yo vi al Señor, no está viendo a Dios el Padre, sino que está viendo una manifestación del Hijo. Esto se llama teofanía. Esas son manifestaciones especiales de Dios para revelar sus propósitos al que Él llama, para comunicarle sus propósitos al que Él llama, para servirlo, proclamar su mensaje. Bueno, nosotros debemos de aclarar que Juan en su primer carta dice que nadie jamás ha visto a Dios. Él dice en 1 Juan 4:12 que a Dios no lo ha visto nadie. Y Moisés declara en Éxodo, Dios le declara a Moisés en Éxodo 33:20 que no puede ver su rostro porque nadie lo puede ver y vivir. Y además de eso, nadie jamás ha visto a Dios, sino que el unigénito de Dios, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Eso dice Juan 1:18. Ahora, en Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Para qué propósito tiene esto? Pues Pablo nos lo dice en 2 carta a los Corintios 4:6, para que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios sea en la faz de Jesucristo. Así que si nosotros queremos hoy poder comprender lo que dice la Biblia en Isaías, en estos capítulos, en esta visión, tenemos que entender que es Cristo el que está hablándole a Isaías directamente en este mensaje. Dice que él vio, en el año de la muerte del rey Usías, vio al Señor, y el Señor está sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba todo el templo. Recordemos el contexto, estamos hablando de naciones que van a entrar en batalla unos contra otros. Ellos están agitados, están prestos a ganarle a la otra nación el territorio, pero cuando Isaías ve al Señor, él lo ve sentado sobre un trono alto y sublime. El Señor no se afana, el Señor no se angustia, el Señor no tiene afán ni ansiedad para llevar a sus ejércitos al día de la batalla. Entonces continuemos la lectura en el versículo número 2. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos y los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cada vez que nosotros queremos ver qué es lo que pasa en el trono de Dios, la gloria de Dios, tenemos que obligatoriamente ver estas visiones que ha visto Isaías, pero que también las ha visto Juan. En el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, del 8 al 11, él nos narra exactamente lo mismo que está viendo Isaías. Dice que cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran a aquel que está sentado en el trono. Cuando miramos esta escena, esos serafines se refieren a una clase de seres angélicos. Su función es servir a Dios y su reverencia y adoración se ven manifiestas en estos versículos. Dice en Apocalipsis que los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas,
estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, entonces daban honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Claramente habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es el digno, Él es el Señor, Él es nuestro Rey. ¿Cómo reaccionas a conocer a Cristo en su gloria? Muchas personas conocen a Jesús, el personaje histórico que nació de María, que su padre era José, un carpintero, y dicen que es un gran hombre y piensan que fue un gran profeta, un gran maestro. Otros probablemente conocerán a Jesús resucitado y les habrá cambiado la vida. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que conocemos a Cristo glorificado? Los dos pasajes que acabamos de leer dice que ante la voz de Él toda la tierra se estremece y que hay ángeles, seres angelicales en ese trono diciendo que Él es santo, que Él es digno, que Él es el único Dios todopoderoso. ¿Te impacta? ¿Te impacta esta escena, pero no te mueve? ¿O estás confiado en la profesión de tu fe que dices: bueno, yo ya acepté a Cristo y para mí la salvación está bien, no tengo que esforzarme por nada más, igual es por gracia? ¿O te da temor y sientes el peso del juicio de tu pecado? Vamos a ver en esta mañana qué es lo que pasa cuando se encuentra uno con Cristo glorificado. La respuesta del hombre ante este conocimiento. Continuemos con el rey Uzías. El rey Uzías nos cuenta que cuando él llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira mientras estaba enojado contra los sacerdotes, y la lepra le brotó en la frente. Isaías arranca con la muerte del rey Uzías. La escena es que se está hablando del rey que acaba de morir, y él empieza a tener esa visión. Pero cuando él empieza a tener esa visión, tengo que recordar lo que ha pasado con Uzías. Era un rey que inició haciendo lo recto delante del Señor. Tenía el conocimiento de él gracias a las enseñanzas que venían de parte de Zacarías. Todas las veces, eso nos lo dice segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, que persistió en buscar a Dios durante todos los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Uzías tenía un gran conocimiento de quién era Dios, pero llegó el momento en el que se quiso acercar al templo y a Dios de la manera incorrecta. Conociendo su gran poder y su bendición, porque lo hizo diestro para la guerra, porque le dio provisión y lo engrandeció de tal forma, dándole tanta fama, que las naciones alrededor le pagaban tributo y le tenían miedo a su ejército. Él obró neciamente al entrar al templo y querer el quemar el incensario, quemar el incienso, cosa que le correspondía únicamente a los levitas, a los descendientes de Aarón. Y es por eso que allá en Crónicas los sacerdotes le dicen: rey, usted no debe quemar el incienso porque está prohibido para usted. Y él se llena de ira y quiere encenderlo. Inmediatamente, al acercarse de la manera incorrecta, le brota lepra de la frente. La lepra es un símbolo, es una imagen del pecado que nos muestra el Antiguo Testamento. Su mente se había llenado, se había corrompido de lepra, de pecado. Ahora vemos a Isaías. Continuemos con la lectura porque queremos en esta mañana comparar a un rey que tenía conocimiento de Dios con un profeta al ver la gloria de Dios. En el versículo 5, Isaías dice: entonces dije, ay de mí porque estoy perdido,
pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. En la presencia de un Dios tan santo, el profeta se da cuenta de su estado pecaminoso. Confiesa su ruina, porque no solo él es personalmente culpable, sino también miembro de una sociedad culpable. Cuando nos presentamos delante del trono de la gracia, reconocemos nuestros pecados. Dios nos está invitando por medio de esta imagen a comprender que delante de Él no podemos ocultar el pecado, que delante de Él hay un temor reverente, que lo que provoca en el hombre que le teme es reconocer sus faltas, es arrepentirse de sus pecados. Y entonces Isaías se da cuenta que tiene unos labios inmundos, labios que posiblemente son iguales a los nuestros, que a veces hablamos de alguien cuando esa persona no está presente, que maltratamos a otros, los que no piensan igual a nosotros, que deseamos el mal para el prójimo porque piensa diferente o porque practica cosas diferentes. Por eso un versículo nos dice: con la boca bendecimos a Dios, pero también con esa misma boca maldecimos a los hermanos. ¿Cómo usamos los labios? Cuando nos acercamos a Dios, ¿lo hacemos creyendo que ya todo está perdonado? ¿O nuestros labios pueden confesar que son, nuestra boca confiesa que son labios inmundos y que habitamos en medio de una sociedad mala? El libro de Isaías es tan antiguo que al leerlo parece que estuviera narrando estos tiempos posmodernos, tiempos que se viven en Colombia, en Latinoamérica, en todo el mundo. Inmoralidad, se vive una decadencia total, corrupción, homicidios, sangre derramada en la tierra. Todo esto está pasando delante de nuestros ojos y debiéramos nosotros presentarnos delante de Dios así como lo hace Isaías y decir: ay de mí, ay de esta nación nuestra, porque es inmunda delante de un Dios santo, santo, santo. El pecado nos inhabilita para servir al Señor, hermanos, hermanas. Si estamos guardando, cobijando, cubriendo nuestros pecados, no vamos a poder servir al Señor. Vamos a tener que callar, porque no hay un compromiso genuino con el Señor sin arrepentimiento. Si yo guardo mi pecado y no me arrepiento, y solamente descanso en la fe que tengo en la resurrección de Cristo y me consuelo con eso nada más, y no comprendo que tengo que presentarme a la gloria eterna, ver esta imagen que está viendo Isaías, la veremos nosotros, le veremos cara a cara. Veremos a Cristo y Él nos va a juzgar, porque Dios es justo, y de eso habla el libro de Isaías, de la justicia y el justo juicio que Dios tiene contra Israel, las naciones y todos los habitantes de la tierra. Miremos el tercer punto, que es la gracia y el perdón que proceden o que provienen del trono de Dios. Después de que Isaías confiesa su pecado, dice el versículo 6 que entonces voló hacia mí uno de esos serafines. Es una escena impactante. Viene con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca. Y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Qué alivio pudo haber sentido Isaías cuando ese serafín toca sus labios y le dice esas palabras. Pero ¿saben? No es simplemente por él haber confesado su pecado y haber sentido la carga de la maldad, de la inmundicia de él y de su nación. Alguien tiene que haber pagado por ese pecado. Alguien tiene que haber pagado por esas faltas, porque Dios es justo y Él es santo. Pero Isaías también ve en qué consiste ese perdón a su iniquidad. ¿Cómo es que se le quitó ese pecado a él? Y no es solamente por reconocer las faltas. En el capítulo 53 Isaías vio esto. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Dice que cargó nuestros dolores, que Él fue azotado, que Él fue herido de Dios, que Él fue afligido. ¿Quién? Cristo. Herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados.
Todo esto lo está viendo Isaías en su visión. Todo eso es lo que él está mirando a un rey de gloria que ha sido entregado para que nosotros seamos perdonados, para que nuestra paz que hoy gozamos, que hoy tenemos y que él disfruta también en ese momento, el castigo por nuestra paz ha caído sobre Cristo. Dice que todos nos hemos descarriado como ovejas, nos apartamos cada cual por el camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero y como la oveja ante sus trasquiladores, él permanecía mudo y no abrió su boca. Juan, que también tuvo la visión del cordero. Recuerden que el apóstol Juan era un gran amigo del Señor Jesús. Se recostaba, era el discípulo amado en los hombros de él. El Señor Jesús le encomienda a María, madre, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, cuando él está en la cruz. Le tenía gran aprecio a él, pero cuando lo ve en la visión que tiene en Patmos, él queda aterrado, él queda casi que muerto por ver la gloria de Cristo, de su amigo. Pero aún así, él llega y nos dice que la sangre de su hijo nos limpia de todo pecado, en 1 Juan 1, 7. Dice que si nosotros confesamos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si esta mañana usted está escuchando este mensaje y dice, eso no es para mí, yo la verdad soy muy bueno, quiero decirle que se está engañando usted mismo. Todos somos pecadores, pero le quiero contar que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para perdonar nuestros pecados. Es por esa razón, entonces, que Isaías siente la tranquilidad de que es limpiada su iniquidad y perdonado su pecado. Es necesario, como lo dice Romanos 10, 9 y al 13, dice que si creyera en mi corazón que Dios resucitó entre los muertos a Jesús, y que si confesare con mi boca que Él es el Señor, hablar, confesarlo, seré salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues escrito está, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Y eso es lo que está experimentando Isaías. Eso es lo que nosotros podemos experimentar en esta mañana. La salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que Isaías vio. No solamente esa visión del trono glorioso de Dios donde Cristo le habla y muestra todo su esplendor y majestuosidad, muestra seres angelicales que le dan gloria y adoración todo el tiempo, sino que también muestra cómo Él se despoja a sí mismo y se hace obediente, un hombre obediente, y padece para pagar las iniquidades y el castigo cae sobre Él porque el pecado necesita ser juzgado y Dios juzga el pecado en la vida de Jesús. Hay una actitud que tiene el hombre entonces hacia Dios con respecto a esto que está pasando. Una puede ser la entrega, al ver a Dios en toda su gloria, que es dador de gracia y de misericordia, que perdona los pecados, que ha provisto para la salvación de los hombres al Cordero. Puede haber dos formas de asumir esto. Uno es la entrega, la consagración, tener lealtad hacia Dios y adquirir un férreo compromiso con Él. O la otra puede ser tener dureza y decir eso no es conmigo. Llenar de orgullo mi vida y decir otros necesitan de eso. Despreciar la palabra de Dios, tener indiferencia para el Evangelio y para Cristo. Miremos nuevamente al rey Usías. Este rey dice que después en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 21, dice que él quedó leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. El conocimiento de Dios que tenía este hombre lo llevó a enorgullecerse y a querer acercarse a Dios de la manera incorrecta. Y la Biblia declara de que él fue lleno de lepra y empezó en su frente, simbolizando su pensamiento. No se arrepintió. Habían unas leyes para
que él fuera restaurado y sanado con una ofrenda. Él podría simplemente haber sido restituido y haber disfrutado nuevamente la comunión con Dios. Pero dice aquí que el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. ¿Cuál es su actitud frente a Cristo? No frente a la iglesia, no frente a su congregación, no frente a los hermanos, sino al Señor y al dador de la vida. ¿Cuál es su relación con Él? ¿Está acomodado? ¿Tiene lepra en el pensamiento, en su cuerpo? ¿Y está duro su corazón y no quiere avanzar? ¿Saben? Eso es lo que le ha pasado a la nación de Israel cuando continuamos leyendo esto. Y fue lo que le pasó al rey. En el versículo 6 decía el Señor a Isaías, después de que ya es confesado el pecado, ya que es perdonado y quitada su iniquidad, se oye una voz en el cielo que dice, una voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él inmediatamente dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Le respondí, dice Isaías. Si el Señor te da una misión esta mañana, ¿qué respondes? ¿Qué le dices a Dios esta mañana? A Cristo, al que ha dado su vida por ti, ¿qué le dices? ¿Estoy desanimado? ¿Estoy aburrido? ¿La pandemia me enfrió? ¿No me congrego porque no tenemos local? ¿No puedo ir a la obra porque estoy ocupado, porque no he tenido dinero durante tanto tiempo? ¿En quién está tu confianza? Hoy tú puedes levantar la mano y decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y el Señor le dice a Isaías, muy bien, ve, dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Hoy podrías estar escuchando este mensaje, como el mensaje que estaban escuchando los israelitas, los judíos de voz de Isaías. Esta mañana podrías estar en esa misma posición y tener un corazón frío, un corazón insensible, endurecidos tus oídos, nublados tus ojos, no querer escuchar al Señor, no querer arrepentirte, porque eso es lo que produce también el Evangelio en las personas, lo ablanda o lo endurece. Pero eso está en la disposición tuya y en tu corazón y en la humildad con la que quieras recibir el Evangelio. Solamente después de que Isaías logra ver esta visión enorme en el cielo de Cristo y de su gloria, y de tener y de comprender quién es Él, de reconocer que de Él proviene el perdón, de que Él proviene la paz, el gozo y también la fortaleza para el ministerio, es que Él puede levantar su mano y decir, cuenta conmigo, Señor. Yo estoy dispuesto a pasar cualquier tipo de prueba. Yo estoy dispuesto a ir y ser tu mensajero en la tierra. Señor, sigamos en el versículo 11 del capítulo 6 de Isaías. Y dice, entonces dije, Señor, ¿hasta cuándo? Y él le respondió, hasta que las ciudades sean destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cortada cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. El Señor le está diciendo a Isaías que él va a tener que profetizar hasta que llegue el cautiverio babilonio, hasta que llegue el exilio de los asirios, hasta que las ciudades sean destruidas, hasta que ya no hayan habitantes
ni casas, ni gente, y esté completamente desolada toda la tierra. Qué triste es llegar al extremo de perderlo todo por la arrogancia, por el orgullo y por no tener un corazón humilde delante de Dios. Eso es lo que nos está narrando Isaías en esta mañana. Él tiene la oportunidad de conocer la revelación que Dios ha hecho a él. Y es la misma revelación que Dios ha hecho a cada uno de los que se han encontrado con Cristo. Cristo resucitado, Cristo glorificado. ¿Cómo conoces a Jesús? ¿Como un personaje histórico? ¿Como el personaje que dicen que se levantó entre los muertos y que probablemente puede perdonar mis pecados? ¿O puedes verlo a Él como Dios? Como el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas invisibles y visibles que hay. Como el creador y sustentador de todo el universo. Como el dador de la vida. Como el que puede levantar a los muertos, resucitarlos de la tumba. ¿Cómo estás viendo a Cristo en esta mañana? ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Estás dispuesto a servirle? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Él? Hemos visto a dos personas diferentes. Uno es un rey que tuvo la oportunidad de conocer quién era Cristo y quién era el Señor Dios Todopoderoso, Jehová el Señor de los ejércitos, el cual confió en Él y lo prosperó y pareciera que lo estuviera utilizando para sus propios beneficios, tanto que llega el momento en el que Él dice: yo soy el rey y yo voy a acercarme a Dios como yo quiero, porque yo soy el grande y el poderoso. La soberbia llenó su corazón. ¿Crees tú en esta mañana que tienes ese problema en tu vida? ¿Que has conocido a Dios, que le has creído, pero hoy piensas que te puedes acercar a Él como tú quieres? ¿Entregarle el tiempo que tú quieres? ¿Entregarle lo que sobra de tu dinero, lo que sobra de lo que haces? ¿Y que Dios no necesita nada más? ¿O te colocas en los zapatos, en las sandalias de Isaías? La Biblia dice que este hombre tuvo la oportunidad también de conocer a Dios, el profeta Isaías, de ver su gloria, de verlo en su santo trono. Y tuvo una actitud de: ay de mí, pobre yo que soy pecador. ¿Te pasa esta mañana eso? Déjeme decirle que eso es un llamado de atención para mi vida y espero que sea un llamado de atención para la suya. De cómo es nuestra relación con Dios, cómo lo vemos a Él. Sentimos la carga de nuestro pecado y de nuestra culpa porque pecamos todos los días. No podemos engañarnos, no podemos engañar al Señor. Cada día pecamos en nuestro pensamiento, en nuestra manera de hablar, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. Eso también se nos cuenta como pecado. Quiero invitarle en esta mañana para que, mientras terminamos este estudio con una oración y entramos a este trono de la gracia, gracias al acceso que nos ha hecho Cristo Jesús por medio de su sacrificio, el cual derribó la pared intermedia. Ya no hay un velo, podemos entrar al lugar santísimo. Igual que lo hizo Isaías en ese momento, nosotros hoy podemos hacerlo. Podemos ingresar allí y poder colocar nuestro corazón delante de Él y decir: ay de mí, Señor, que soy inmundo de labios. Ay de mí, Señor, que habito en medio de una sociedad que está inmunda, de un internet, de redes sociales, de música, de televisión, de comentarios, de gente que vive en inmoralidad. Ay de mí, Señor, te necesito a ti, límpiame. Quítame los pecados, Señor, porque quiero entregar mi vida a ti y servirte. Si ese es el anhelo de su corazón en esta mañana, yo le pido que ore conmigo para que el Señor también se agrade en que nosotros queramos consagrar nuestras vidas a Él y podamos ser útiles para su gloria. Padre,
Todopoderoso y santo, santo, santo eres tú, Padre. Gracias porque tu Hijo Cristo nos ha dado a conocer tu gloria y tu esplendor, tu majestad. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra iniquidad y nuestra maldad. Santifica nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte que nos perdones, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que no queremos, Señor, ser destruidos y desolados. No queremos llegar a la obstinación y al orgullo, sino que queremos ser útiles a ti, Señor. Que con gozo podamos decir, aquí estamos, Señor, delante de ti. Envíanos, envíame a mí. Gracias, Padre, porque tu Hijo Cristo, en el cuerpo de él cayó el castigo que nos correspondía a nosotros. La paga de nuestra maldad cayó sobre él. Gracias porque él se colocó en medio de tu ira y de nuestro pecado, Señor. Y ahora por la fe podemos entrar a este trono de gracia en el cual estamos. Ayúdanos a cambiar nuestra manera en la que te vemos a ti. Ayúdanos a cambiar la relación que tenemos con tu Hijo Cristo. Ayúdanos a tener una correcta apreciación de la vida eterna a tu lado, que tú nos salvaste para tu gloria. Obra en nosotros, Señor, salvación, santificación, Señor. Te necesitamos, Padre. Hoy y cada momento de nuestras vidas te necesitamos, Padre. Gracias porque tú escuchas nuestras plegarias y siempre estás dispuesto a ayudarnos, Señor, y a darnos la fuerza que necesitamos por medio de tu Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea. La gloria sea para tu Hijo Cristo y para ti, Padre. En el nombre de Él te oramos. Amén.